De la semana pasada. Gracias, hija. ¿Puedes sacar eso, Catita? Ya. Dejarla blanca la pizarra, por favor. ¿Le apago el...? Sí. Sí, por un ratito mientras... O cierro. Puso el control, ¿no? Bueno, la semana pasada quedó pendiente algo que es bien importante, ¿no? Nosotros entendemos que el hombre y la mujer, o más bien el ser humano, ¿no? El ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ya. Ok. También tiene mente y tiene corazón, según lo que dijimos la semana antepasada y la semana pasada estuvimos viendo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estaría el alma en el ser humano? En este hombre, en esta mujer, en este ser humano. ¿Dónde estaría el alma? Juan, ¿dónde está el alma? El alma está En lo que corre por todo el cuerpo. En la sangre. ¿Cierto? En la sangre del ser humano, según el Antiguo Testamento, estaría el alma. ¿Cierto? ¿Dónde está el espíritu? El espíritu está dentro del ser humano, donde viene y habita Dios. ¿Cierto? Esa parte no se sabe, el espíritu no tiene un lugar específico que la Escritura diga que está en el corazón, que la Escritura diga que está en determinado órgano, no lo dice. Solamente dice que el espíritu del hombre, ¿cierto?, está dentro de él. Y el cuerpo es lo que envuelve al ser humano. Es como el envoltorio o el envase. ¿Ya? Ahora, dentro del alma, ¿qué tenemos dentro del alma? Dentro del alma, dentro del espíritu y dentro del cuerpo tenemos las facultades. Pero en el alma y en el espíritu tenemos determinadas facultades. Vamos a esperar a la Catita para que se lo aprendan definitivamente. En el alma tenemos la sensibilidad, tenemos la libertad, y ya vamos a ver cada uno de estos conceptos, y la conciencia, ¿ya? En el alma. En el espíritu también tenemos sensibilidad, tenemos voluntad y conciencia. Ahora, ¿cuál de estas 5 facultades que aquí está, la sensibilidad en el alma y en el espíritu, pero son 5, 1, 2, 3, 4, ¿cuál de estas 5 facultades es la más importante? Juan, ¿cuál sería la más importante? Que dependen todas las demás. Si no funciona esa, no funciona ninguna de las otras. O funcionan, pero muy limitadas. ¿Cuál sería la más importante? No. ¿Evi? No. No, ya les explico. La más importante es esta. ¿Dónde está? ¿La conciencia te dice que todavía no está mal? Un momentito. No, es que el intelecto, ¿dónde está el intelecto? Aquí, pues. Este es el libertad, sensibilidad, conciencia. Conciencia de conciencia. Sensibilidad era intelecto. Es que acá, sí, es que el intelecto está acá. Ahí está, ¿ya? Ahí está. Conciencia. ¿Y esta qué es lo que hace acá? A ver, veamos. En el alma está la sensibilidad, la libertad y el intelecto. Este era el intelecto. Este era el intelecto. Ya. Entonces, ¿por qué lo más importante es el intelecto? Katy, cuéntame, ¿por qué es lo más importante el intelecto? Vamos a razonar un poquitito. Porque es el conocimiento. Exacto, o sea, el conocimiento de todo. Si tú no tienes intelecto normal, no funciona en el plano de la normalidad para poder entender los conceptos. ¿Hasta dónde se funciona
hasta dónde una persona puede entender ya el concepto de Dios, el concepto de todo lo que nos rodea. Hablando de CI. Claro, pues, dependiendo del CI, de 70 para abajo. Entonces, pero ese otro dato que no es muy interesante, pero a ver, con el intelecto normal, ¿cierto? Podemos ver que somos sensibles, que tenemos libertad, que tenemos voluntad y conciencia. Por lo tanto, lo más importante es el intelecto. Ahora, ¿qué significa cada una de estas y qué hay dentro de cada una de estas? ¿Cierto? Ya tenemos claro todo lo que está dentro del hombre, del ser humano, ¿cierto? Que está en el cuerpo, el alma y el espíritu. Veamos la sensibilidad. ¿Qué tenemos en la sensibilidad? Primero que nada, Juanito, ¿dónde está la sensibilidad? La sensibilidad, ¿a qué le corresponde? ¿A dónde está en ti la sensibilidad? Sí, claro, había la sensibilidad, la sensibilidad de si me golpeaba. Claro. ¿Qué le decía algo a usted? Ya, entonces está, claro, está en los tres, ¿cierto? La sensibilidad está en el cuerpo, está en el alma y está en el espíritu. ¿Ya? Muy bien. Ok. ¿Qué tiene la sensibilidad? Temperamento. Miren qué importante. La sensibilidad tiene temperamento. Ya lo vamos a ver. Temperamento. Tiene carácter. Carácter. Tiene también sensibilidad. Sentimientos. Y tiene que estos activan los sentidos. ¿Ya? Sentidos. Entonces. ¿Dónde cae la parte física del dolor, por ejemplo? Yo te piñisco, te va a doler. Está en el cuerpo. Pero la parte de la sensibilidad no está en el carácter, temperamento, sentimiento. Muy buena pregunta. La sensibilidad, ¿cierto? Aquí tú eres sensible de carácter, ¿cierto? Tu carácter se va a sensibilizar, por ejemplo, frente a un determinado evento. Tu temperamento va a funcionar frente a ese determinado, ¿cierto? Evento que te puede surgir. Por ejemplo, un susto, un choque, ¿cierto? Tu temperamento va a hacerte reaccionar. Puedes decir un garabato, puedes decir, oh, qué pena, puedes decir un montón de cosas porque tiene que ver con los sentimientos. Y los sentimientos los activan los sentidos. ¿Me entiendes? ¿Sí? Ya. Entonces, la sensibilidad se da en el carácter, en el temperamento, en el sentimiento, activado por los sentidos, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que oímos. Por ejemplo, Juanito, si yo te digo, ¡ay, Juan, cómo te podéis comprar esas zapatillas! ¿Qué te afectó? ¿Con qué lo razonaste tú? Con, ¿cierto?, una sensibilidad, ¿cierto?, que te afectó, que a través de los sentidos, de lo que tú oíste, llegó esta información a tu alma. A tu alma. No llegó a tu espíritu. No te afectó en el cuerpo. ¿Entiendes? Porque los dedos de los pies no dicen, chuta, nada que ver, que ofenda. Los dedos del pie no dicen, yo necesito zapatos. No, el que dice, yo necesito zapatos, ¿y qué te importa a ti de la que me guste? Que si no es tu problema, que si yo me pongo los zapatos que yo quiera, es, ¿cierto?, tu sentimiento. ¿Ya? Como si te digo, Juanito, qué lindo tus zapatos, qué maravilla. ¿Dónde los comprar? ¿Me podéis dar el dato para comprarme unos iguales? También, lo mismo. ¿Te fijas? Ya, ¿tenemos claro eso? Pero me falta, ¿cuál podría dañar al espíritu? Muy buena pregunta también. La sensibilidad, por ejemplo, que está relacionado con lo que sentimos, con los sentidos, ¿cierto? Con los sentidos definitivamente va a afectar el espíritu. Por ejemplo, si tú haces una oración, ¿cierto?, y ves que no llega, que tú querías comprarte la silla, y tú ves que esa silla que está ahí
que tú la viste, que te gustó y que se la pediste a Dios y Dios no te la dio? ¿Entiendes? No, Dios no te la dio la silla. ¿Dónde se afectó tu sensibilidad? En el espíritu. ¿Por qué? Porque le pegaste una mirada y dije, chuta, otra vez no, Dios no me concedió lo que yo quería. ¿Entiendes? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Si una casa, un auto, que si un viaje, un determinado, un reloj, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Entiende, Juan, o no? ¿Les queda claro? ¿Sí? Entonces, ¿por qué toda esta enseñanza? Porque esto es todo lo que tenemos dentro de nosotros, desde el punto de vista bíblico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya analizamos, ¿cierto?, la sensibilidad, la libertad. ¿Qué tenemos en la libertad? La libertad, tenemos el libre albedrío, la libre agencia, la responsabilidad moral, la autonomía. Esas cuatro cosas ve la libertad. Libre agencia, ¿cierto? Tenemos libre agencia, libre albedrío, ¿cierto? También tenemos responsabilidad, la responsabilidad y moral, responsabilidad moral, y tenemos la autonomía. Todo eso lo tenemos ¿dónde? En la libertad. ¿Ve? Que son importantes conocer. El intelecto, bueno, el intelecto tenemos un montón de cuestiones. En el intelecto tenemos el pensamiento, tenemos el razonamiento, tenemos la lógica, tenemos el entendimiento. Y esto, por favor, Juanito, búscate Hebreos 11:3. Mira, aquí vamos a ver inmediatamente que todos estos conceptos, ¿cierto? Todos estos conceptos están en el intelecto. ¿Qué dice Hebreos 11:3? Ahí tendríamos la libertad. Y para no alargarlo tanto, porque pensé que lo iba a hacer en un ratito esto, van a empachar en el estudio, ¿o quieren terminar con esto? Como ustedes quieran, ¿eh? Por la fe entendemos haber sido constituido ya, sigue. el universo por la palabra de Dios. Ya. De modo que lo que se fue hecho de lo que no se ve. Ya, entonces, por la fe, ¿qué pasa? Entendemos. ¿Qué tenemos ahí? El entendimiento. Y así, la lógica, el razonamiento y el pensamiento, ¿cierto?, corresponden al intelecto. Y todo esto son componentes bíblicos, son componentes estamos viendo el ser humano en todo su interior desde el punto de vista de la Escritura, ¿cierto? Ya, la voluntad, ¿qué tiene la voluntad? ¿Qué tiene que ver con la voluntad? La voluntad tiene que ver con las decisiones. ¿Dónde está la voluntad? Las decisiones, intenciones, ¿se dan cuenta? Intenciones, gustos, deseos y propósitos. Todo eso tiene que ver con ¿qué? La voluntad. ¿Ya? Y el último, la conciencia. La conciencia, ¿dónde está la conciencia, señor Edith? ¿A quién le pertenece la conciencia? ¿Cierto? La conciencia está en el alma. No, en el espíritu. Gracias. Se me había pasado. En el espíritu. Ya, miren, todo lo que tiene que ver con la conciencia es el conocer del bien y el mal. Es el reconocimiento de uno mismo, del entorno, del pecado, de juicio y de justicia. ¿Ya? Eso tiene que ver con la conciencia, con el conocimiento del bien y el mal, el reconocimiento de uno mismo y del entorno de pecado, de juicio y de justicia. ¿Sí? Pero, claro, tiene que ver con el conocer del bien y el mal. El reconocimiento de uno mismo, o sea, tú eres un ser humano, ¿cierto?
que tiene todas estas facultades y empiezas a entender que tú existes, que tú vives, que tú tienes todas estas facultades dentro de ti para poder funcionar dentro de lo que se espera en una sociedad y dentro de lo que el Evangelio nos está ¿cierto? Mostrando para llevar al mundo todas estas cosas y mostrarte tú como un ser humano que conoce a Dios. Y tiene que ver con el entorno, con el pecado, el juicio y la justicia. ¿Ya? Bien, ahora que ya aclaré todas esas dudas que la teníamos de la semana pasada, que quedó pendiente, ahora sí que ya entramos a el estudio del día de hoy. Espero que no se les olvide, porque esta cuestión es re importante. ¿Por qué es importante esto? Porque le da sentido a todo lo que se nos enseña. O sea, yo entiendo la Escritura en virtud de lo que no lo vamos a... Sí. Bien, la epístola de los Efesios. ¿Podemos abrir por favor la carta del verso 1 y verso 2, el primer capítulo del libro de Efesios? ¿Qué dice? Efesios 1, y aquí ya empezamos propiamente tal, hicimos la semana pasada toda la introducción. Hoy día vamos a tratar de avanzar lo que más podamos en el capítulo 1, verso 1, verso 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, fíjense, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ya? Ese es como el inicio, el saludo inicial que hizo el apóstol cuando envió esta carta, ¿cierto?, a la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan en qué país está ubicado esta iglesia de Éfeso? En Turquía, ¿cierto? Turquía, la capital de Turquía, Ankara, Turquía. ¿Ya? Esto. Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero este también era... Ah, sí, pues. Este era uno de los imperios, ¿no? En Turquía estaba el Imperio Otomano. Después, en el año 1300, del 1300, por ahí llegó el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, un tremenda guerra que tiene que ver con los musulmanes, ¿ya? Pero eso, bueno, eso es historia. Bien, entonces, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por qué decía? Por la voluntad de Dios. Ahora, por la voluntad de Dios, ¿qué somos nosotros? Somos hijos. ¿Qué era Pablo? Hijo. Pero a Pablo le dio un llamado especial. Parte dando su visión de su llamado. Yo soy esto por voluntad de Dios y no por algo concebido en mi mente. ¿Cierto? ¿Qué cosas puede concebir la mente? Ya, y ahí empezamos a utilizar el pensamiento. ¿Se acuerdan del pensamiento? Puede usar razonamiento, qué sé yo, autoengaño, protagonismo, proyección de frustraciones, que tiene que ver con, ¿cierto?, con el llamado de la gente de hoy en día. Dice: yo soy apóstol por la voluntad de Dios y no por algo concebido en mi propia mente. Por favor, busquemos Apocalipsis 2, versos 1 y 3. Mire, acá hay algo bien interesante en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 1 y 3. ¿Qué dice? ¿Lo tiene alguien? ¿Qué dice? ¿Ya? De la iglesia de Éfeso. Ya, ahí estamos, primera parte. Aquí hay, ¿cierto? El ángel le está escribiendo a la iglesia que está en Éfeso. ¿Ya? El ángel se supone que es el pastor. Ya, dale. El que tiene las 7 estrellas ¿Ya? en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros ¿Ya? de oro. Sí. Dice esto: yo conozco tus obras, ¿Ya? y tu arduo trabajo y paciencia, Sí. y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, Ya, miren. y no lo son, y los has hallado Mentirosos. ¿Ya? ¿Se fija? O sea, a ver, partamos de la base. ¿Creemos en el apostolado? ¿Tú crees en el apostolado? Sí, porque es bíblico. El apostolado es bíblico. Apostolado.
¿Son necesarios hoy en día? No. ¿Qué creen? La mayoría de los estudios y de la gente que realmente se dedica a estudiar la Escritura, ¿cierto? Dice que los apóstoles se cerraron con los que ya establecieron la iglesia. Pablo fue el último. Bernabé, también se supone que era apóstol, ¿ya? Pero hasta ahí no va a llegar. Ahora, ¿hay apóstoles hoy en día? No, los falsos. Mira, yo tengo mis dudas respecto de eso, porque yo conocí un testimonio de un hombre muy importante, ¿cierto? Que llegó, se llamaba Boy Skinner. Boy Skinner llegó a Chile desde Estados Unidos el año, ya les voy a decir cuáles son las características de un apóstol, el año 62, y se fue desde Arica en el 77, 78. ¿Cuántos años hay ahí? Como 16, 17 años. ¿Y saben cuántas iglesias formó en Arica? Formó 6 iglesias grandes, las constituyó. Él vino, ¿cierto?, como un misionero, pero era pastor. Y dejó 6 iglesias en Arica. Y se fue a Santiago, se fue al sur y sembró todas las iglesias del Nazareno en Chile. ¿Se fijan? Entonces, ¿ya? ¿Por qué les cuento esto? Porque vamos a ver cómo podemos determinar si es o no un apóstol, que posiblemente lo sea. Pero ahora, él nunca se dijo yo soy apóstol, no, él siempre dijo el pastor Boy Skinner. Yo lo conocí el año 86, yo no sé si fuimos los dos, Eddie, cuando fuimos a dar la despedida, porque él se vino a despedir de Chile porque ya estaba muy viejito, ¿ya? Pero este hombre sembró todas las iglesias en Chile. Ahora, ¿cómo lo hizo sembrar? Y en Arica son cantidad de gente. Cuando nosotros llegamos había mucha gente en esa iglesia. ¿Cómo lo hizo? Usado por el Señor, pero porque tenía una especie de apostolado, ¿cierto? Entonces yo ahí, ¿por qué? Porque tenemos pastores, maestros, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Evangelistas, profetas y apóstoles. Ahora, se supone que el apóstol tiene todos estos ministerios. ¿Me entiende? El apóstol es pastor, es maestro, es evangelista, y este caballero era un tremendo evangelista, era un profeta y un apóstol. Entonces, probablemente, él en su característica nunca dijo yo soy apóstol, porque ahora tú levantás una piedra y todos quieren ser apóstoles, pues. ¿Entiendes? Entonces, es un problema que tiene que ver con la personalidad del ser humano, que todos quieren ser figuras, o sea, nadie está dispuesto a ser maestro. No cobra protagonismo. Sin embargo, apóstol no, pues, es otra cosa. ¿Te fijas? Entonces, ahora, pastores, la mayoría también, bueno, profetas. Ahora, yo conocí un señor hace poco, un par de años atrás, unos años atrás, lo conocí y me puse a conversar con él, y él decía que tenía un llamado apostólico, profético apostólico. Y obviamente, si él era apóstol, tenía todos estos ministerios. ¿Y qué hizo? Él sintió el llamado. De partida no se sujetaba a ninguna iglesia. De ahí ya la cosa estaba truncada. Nadie lo mandó. Él sintió en su corazón ir. ¿Y saben lo que hizo? Vendió su casa, vendió todo lo que tenía en su casa, se puso de acuerdo con su familia y se fueron a predicar al Perú. Y estuvieron varios años en Perú, y cuando vino la pandemia, todo se vino al suelo. ¿Entienden? Volvió a Arica. Ahí lo conocí, conversé con él. Y él me contaba. Entonces, que él tenía un llamado apostólico. Yo no me voy a poner a discutir, porque si él dice ser apóstol es un problema de él, ¿me entiendes? Yo no me voy a poner a discutir con él, pero lo escuché nomás. Pero él perdió todo.
y no sembró ninguna iglesia. Dejó un pequeño grupo allá que iba a visitarlo cada cierto tiempo porque te tuvo que venir a Arica y llegó sin casa, sin nada. Ahora, Dios lo sostuvo igual, porque Dios es fiel, ¿me entiendes? Porque cuando hay una intención de servir al Señor, igual Dios lo sostiene, pero no es que Dios te haya llamado, por lo que yo veo. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué veo yo? Que cualquiera que se levante como apóstol, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo diferenciamos un apóstol supuestamente verdadero de uno no verdadero? ¿Cómo podemos determinar? No, este es un chanta, este es una persona que se autolevantó como apóstol. Por los frutos. Por los frutos. Veamos. Segunda de Corintios 11, 13. Veamos. Búscalo tú, por favor, Edith. Juanito, ¿puedes buscar Segunda de Corintios 12, 12? Ahora, respecto a esta persona, ojalá yo me haya equivocado, ¿no? Segunda de Corintios 11, 13. Ojalá yo me haya equivocado y que más adelante tenga una iglesia grande, hermosa, lleno de hijos del Señor, y que Él pueda predicar y pueda enseñar y pueda hacer todo lo que eso, porque eso es bueno para el reino de los cielos. ¿Qué dice Edith? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ya, gracias. Segunda de Corintios 12, 12, Juan. Con todo, las señales del apóstol, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Entonces acá el apóstol se le agrega prodigio y milagro. Señales. Señales. ¿Entiende? Entonces ya vamos viendo si es un falso apóstol, porque Pablo dice, ¿qué decía Pablo? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Entiende? Entonces, por eso que es importante determinar cuando dicen, oye, yo soy apóstol, viene el apóstol tanto. Bueno, ahí tenemos algunas cosas bien claritas como para determinar si realmente es apóstol. Es tan fácil engañarse como si hubiera habido un llamado de verdad. Algunos viven sanamente engañados por profecías dadas de otro. O sea, otro se levanta con una profecía y empieza a profetizarle. Hoy yo veo en ti un apostolado, Juan. Yo veo en ti un apostolado. De aquí a 5 años más tú vas a ser el apóstol Juan Nina para la ciudad de Arica. Te lo profetizo. ¿Me entiendes? Tú recibes esa palabra y todo bajo un manto de oración. Entonces, yo no digo, no estoy en el ánimo de la crítica, ¿no? Porque yo no soy quien para. Yo en este momento no tengo el arbitrio de juzgar, pero sí tengo el arbitrio, ¿cierto? Que es la facultad que me da Dios de mirar la Escritura y ver si eso es real o no es real. Para eso, de discernir, exactamente, de ver si realmente esa profecía es chanta o es una profecía que en 5 años más se va a cumplir. ¿Me entiendes? Entonces tú empiezas a caminar en tu mente con que tienes un llamado al apostolado y te vas creyendo eso, que puede ser o no puede ser. Entonces tú también tienes que tener la capacidad de juzgar si esa profecía que se te dijo a ti es verdadera o falsa. Entonces, Pablo recibió el llamado para el oficio directamente de Cristo, sin intermediarios. Catita, ¿quieres leer Hechos 9? Del 1 al 9. Y ahora, puedes leer, Edith, un poquito más largo, Segunda de Corintios 11, del verso 18 al 30, Edith. ¿Ya? Aquí vamos a ver Pablo, el llamado para el oficio directamente de Cristo que él recibió fue sin intermediario. Veamos qué le pasó a Pablo. Hechos 9, 1 al 9. ¿Qué le pasó a Pablito? Pablo, respirando aún a
amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Sí. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, en donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ya. ¿Ven? Entonces, veamos ahora el texto tuyo, Edith. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros pueblos. Pues toleráis que algunos os esclavizan, que algunos os devoran, que algunos toman lo vuestro, que algunos se enaltecen, que algunos os dan las bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles, pero lo que otro tenga osadía, habla con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. Yo más. Yo más. En trabajos más abundantes, En azotes. sin número, en cárceles más, en peligros y muerte, Mire. mucho más. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes. ¡Wow! 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas, Mire. una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago En alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de discriminación, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligro del desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, y además de otras cosas, porque sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las apóstol, quien enferma y yo me enfermo, y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar si yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mí del día. Claro. Hasta ahí. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos, ¿cierto? El llamado de Pablo. Pablo fue constituido, se le apareció. Esa es una de las características de los apóstoles. Ellos lo vieron. Pablo, supuestamente, ¿cierto? Llegó después, no estuvo con Cristo. Cristo se le apareció cuando él ya había ascendido al cielo, pero lo vio. Entonces, esa es la duda que queda con Bernabé, pero también los hechos, ¿cierto? Hablan de su obra. Así como este otro hombre que yo les conté, Boy Skinner, ¿cierto? Que definitivamente tenía un tremendo testimonio. ¿Qué tenemos que hacer? Miren todas las características de Pablo. O sea, 5 veces azotado, 39 latigazos. ¿Estamos dispuestos a eso? No, pues. Nos sacan de nuestra zona de confort. ¿Y qué pasa con nosotros? En el trabajo, en la familia, en la casa, en todo orden de cosas. Si tú sales de tu zona de donde tú te sientes agradado, ¿qué pasa contigo? Tú te empiezas a requebrajar. Y Pablo lo tomó súper bien, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque estaba llamado a un apostolado. Ahora, estas fueron las marcas del apostolado, evidenciadas a través de su vida y obra, mostró las marcas
Mostró todas las señales negativas que un hombre puede recibir. Ahora, esto en este momento en el mundo se está dando también, ¿eh? Hay persecución, hay encarcelamiento, hay hombres que sufren, que le matan a su familia completa y no claudican. No claudican, no claudican. O sea, la fe de ellos es tan grande, es tan certera esa fe, que no están dispuestos a dejar un pie atrás. O sea, pueden ver sufrir a su familia con los horrores más grandes. Ellos mismos, por tener un pedazo de Biblia, pueden caer toda su vida presos. Y sin embargo, no tienen zonas de confort. No están dispuestos a tener. ¿Por qué? Porque el amor de Dios en ellos los tocó de tal manera que entendieron la obra salvadora de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos reconocer un verdadero o un falso apóstol? ¿Con esto terminamos el punto? Con los frutos, ¿ya? El texto base le escribe a los santos, dice, el texto base le escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A ellos les mando esta carta, ¿ya? Explica la santidad inmediata y cómo es esta santidad de Él. Esta santidad. La santidad le escribe a los santos, ¿cierto? ¿Qué es ser santo, Pablo? Juanito, ¿qué es ser santo? ¿Qué es la santidad, Juan? Bueno, apartado. La santificación es estar apartado, ¿ya? Es apartado, eres apartado para Dios. Ahora, ¿tú eres santo? Sí. ¿Tú eres santo, Katy? Sí. Todos nosotros somos santos, ¿cierto? A ver, somos santos inmediatamente en el acto que reconocimos a Cristo como nuestro Salvador. En ese mismo instante fuimos santos. Inmediata, la santificación es inmediata y para toda la vida. Pero esa es una parte de la santificación. La otra santificación se va dando en un proceso, ¿cierto? La santificación es un suceso instantáneo. La regeneración tiene que ver, claro, o sea, tiene que ver con la metanoia, tiene que ver con la metabiot, tiene que ver con la metamorfosis y tiene que ver con la dianoia, ¿ya? La metanoia es también instantánea, el cambio de mente, o sea, cuando tú te conviertes al Evangelio, cuando nosotros nos hemos convertido al Evangelio, viene inmediatamente la mente de Cristo, y eso es metanoia. Pero después viene el proceso de dianoia. Por lo tanto, cuando le dice a los santos, ¿a quién le está escribiendo? A los que estaban en Turquía, que eran hombres santos y fieles, ¿ya? Le escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A ellos les mandó esta carta. Ok. Romanos, tú mismo Juan, Romanos 6:22. Y 2 de Corintios 7:1, tu Catita, por favor. 7:1. ¿Qué dice Romanos 6:22, Juanito? Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Qué lindo pasaje. ¿Puedes leerlo no suavecito, por favor, Juan? Y meditándolo. Mas ahora que habéis sido libertados... Ya, mira, fuimos libertados del pecado. Y hechos, ¿sí? siervos de Dios, Ya, pasamos de libertad del pecado, ahora somos siervos de Dios. tenéis por vuestro fruto la santificación. Ya, Y como fin la vida eterna. ya. Se dan cuenta que el suceso, ¿cierto?, es instantánea. Y el proceso es fruto de santificación y como fin la vida eterna. En la vida eterna, ¿hay algún no santificado? No. Todos son santos, todos fueron escogidos, todos fueron apartados para Dios. ¿Qué dice 2 de Corintios 7:1? Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué hermoso versículo, ¿no?
¿Cómo podemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios? A eso le escribe el apóstol, dice, a los santos y fieles que están en Éfeso. Pero ¿qué significa perfeccionar la santidad? Tiene que ver con el carácter. ¿Dónde está el carácter, Cari? A ver si te acordaste. ¿Dónde está el carácter? ¿En el intelecto? No. No. Revísalo. Está bien, revísalo. Revísalo. ¿Dónde está el carácter? O sea, sí, bien digo, pertenece a la sensibilidad, pero ¿qué parte? ¿La? El alma. Sí, está bien, pero ¿dónde está? El carácter. ¿A dónde está ubicado el carácter? En la sensibilidad, en el alma, ¿ya? Ahí está el carácter. Está el temperamento, los sentimientos, está el carácter, ahí está, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos perfeccionar, como tú decías, el versículo que tú tomaste, Katy, y que decía, ¿Te lo leo? ¿no? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo podemos perfeccionar la santidad? En el temor de Dios. Perfeccionar la santidad. O sea, perfecciona el apartado. Tú, Juanito, Katy, Edith, todos nosotros fuimos apartados, pero ahora estamos llamados a perfeccionar ese apartado. O sea, está bien, te aparto y te dejo ahí, o te capacito. Te capacito, ¿cierto? Eso es lo que hace Dios con nosotros. ¿Y qué trata? Tu carácter. El carácter. ¿Para qué? Para llegar al mismo carácter que nos mostró Cristo. El fin, nunca se olviden, nunca nos olvidemos, hermano, que el fin de Dios para acá, cada uno de nosotros, es formar el carácter de Cristo. Ese es el fin. Y eso es con un cincel, día tras día, va moldeando. O si no, si quieren tomar el ejemplo de la arcilla del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hace una vasija de barro, ¿cierto? Para honra y no para deshonra. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Entonces, ¿cómo podemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios? ¿Qué es lo que es el temor de Dios? ¿Alguien sabe lo que es el temor de Dios? Es lo mismo, es apartarse del mal, ¿cierto? Te apartó para Él y tú en tu fuero interno te apartas del mal. Veamos algo muy interesante. Y con esto finalizamos porque vamos a hacer la Santa. ¿Qué es lo malo? ¿Ah? Ah, perfecto. ¿Y qué no le agrada a Dios de ti, Juan? No lo diga, hijo. Pero tú lo sabes lo que no le agrada a Dios de ti. Ok, eso lo tienes que dejar. Lo mismo Edith, lo mismo tú, lo mismo yo. ¿Cierto? Lo malo. ¿Por qué? Porque vamos perfeccionando la santificación en el temor de Dios. ¿Y de qué nos está diciendo? Apártense de todo lo malo. Deja lo malo. Cada uno de nosotros tenemos que dejar lo malo. Lo malo tiene que ver con nuestro carácter. ¿Ya? Aquí dentro del carácter, a lo mejor algún día yo les puedo relatar todos los aspectos, porque también lo he estado estudiando mucho los miedos. ¿Eh? Tengo un estudio que estoy preparando que tiene que ver con los miedos. Y me he encontrado, desde el punto de vista bíblico, que hay muchas cosas cómo superar los miedos. ¿Y por qué? Porque yo tengo miedo. Me encontré con una cantidad de miedos bíblicos que son impresionantes. Ahora, ¿quiénes eran los que no le... Me salí un poquitito, pero para volver. ¿Quiénes eran los que no le tenían miedo a los gigantes? Porque los miedos son verdaderos gigantes, ¿eh? Son verdaderos gigantes. Y de hecho así se llama el miedo a los gigantes. Así se llama el tema que estoy preparando.
David y sus seguidores, digamos, compañeros de armas, mataban gigantes. Estamos hablando de gigantes de 7 metros. Eran gigantes, eran hombres grandes. Los nefilines no eran de 2 metros 70 como el que dicen que era Goliat, que él también lo mató. No, ellos mataban gigantes de 7 metros y los mataban porque eran hombres valientes, vencieron sus miedos. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, perfeccionando la santidad en el temor de Dios tiene que ver con dejar lo malo. Cada uno sabe lo malo, ¿para qué nos vamos a mirar nosotros mismos? ¿Te fijas? Y dentro de eso, de verdad, que en la medida que haya crecimiento en gracia, va a haber esto disminuido, cada vez va a ir disminuyendo y va a ir mejorando nuestro carácter. Que Dios les bendiga. Seguimos la próxima semana. ¿Ya? Catita, ¿puedes poner la misma alabanza, por favor, ahí? Para empezar a preparar esta cena.